O sea, pensemos en cómo ha alcanzado TikTok sus primeros 1.000 millones de usuarios, pues en un año y pico, cómo lo consiguió Facebook, etcétera. En el mundo del streaming bajo suscripción especialmente, ese crecimiento no es tan acelerado. Se crece, pero no tanto. Y además hay un churn elevadísimo, la lealtad es muy baja. ¿Por qué nos hemos retrasado en incorporar las tecnologías que las plataformas de streaming disponen? Pues esas tecnologías no han venido de otro planeta, son tecnologías estándar. Que el liderazgo de Netflix tiene mucho que ver con el empleo de la tecnología, ¿no? Pues eso mismo es para todas las teles. Twitch no es una plataforma sencilla, en la medida en que rápidamente se te puede ver, si me permite la expresión, el plumero, ¿no? No soy de esta comunidad, no soy de Twitch. Para Twitch, los contenidos de Twitch, ¿no? Lo que espera la comunidad de Twitch. No nos olvidemos que Twitch lo más increíble que tiene es que es una emisión en directo interactiva. O sea, ha hecho realidad lo que soñó la televisión siempre, que las emisiones pudiesen ser interactivas. En el mundillo se suele decir que YouTube es el backup de Twitch, ¿no? Porque claro, en YouTube los contenidos no caducan, los puede editar, reeditar, etc. ¿Y de quién hemos aprendido a hacer eso? De los streamers, de los youtubers, de los creadores de contenido en esas plataformas, que es con quienes hay que aprender. No el estilo de contenido, porque a lo mejor si soy un medio, su estilo no es el que me encaja. Hemos tenido una reciente polémica con los Goya por entrar en el estilo de tal. Pero sí en cómo lo hacen. Bienvenidos a Entre Medios, el podcast de Bisoci, un espacio donde hoy vamos a intentar explorar las fronteras entre la tecnología, el entretenimiento y la cultura. En el episodio de hoy nos adentraremos en el interesante mundo de la industria audiovisual, el streaming y el gaming. Desde el nacimiento de la televisión hasta la era digital, hemos sido testigos de una transformación sin precedentes en la forma en que consumimos y participamos en contenidos audiovisuales y de entretenimiento. Con el crecimiento exponencial de las plataformas de streaming y el auge imparable de los videojuegos y los eSports, la convergencia de la tecnología y los medios de comunicación ha generado un ecosistema multifacético que redefine constantemente nuestras experiencias de ocio y entretenimiento. Pero, ¿cómo ha impactado esta revolución tecnológica en la industria? ¿Qué implicaciones tiene para los creadores de contenido, los consumidores, los propios medios de comunicación y la sociedad en su conjunto? Para abordar estas cuestiones y explorar más a fondo la relación entre los medios de comunicación y las industrias del streaming y el gaming, nos acompaña hoy Paco Asensi, experto, o mejor dicho, como a él le gusta autodefinirse, explorador de la industria audiovisual. Con una amplísima trayectoria profesional desde los inicios de Internet en nuestro país, ha formado parte de empresas tan incipientes en este sector como la agencia Tecnolan en el año 2000. A partir de ahí suma una variadísima experiencia en organizaciones como Borland, Altana Consulting, pasando incluso por el Real Madrid trabajando en proyectos audiovisuales como Real Madrid Televisión, temas de distribución de contenidos, móviles, videojuegos, etc. Destaca también su trabajo durante 6 años en el equipo de dirección de interactivos en Radio Televisión Española, pasando después a Endemol como responsable del área digital. Y durante estos últimos años ha estado alternando su trabajo en DEA Planeta, que creo que ahora vuelve a estar allí, con su rol de asesor para el Spain Audiovisual Hub del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Bienvenido, Paco. Pues muchas gracias, un placer estar de nuevo en este podcast tan referente, ¿no?, de Entre Medios. Encantado de abordar las cuestiones que... Sí, la verdad que ya te podemos considerar como el veterano del podcast porque aunque todavía no te habíamos entrevistado en profundidad, sí que participaste en uno de los primeros podcasts nuestros pues dándonos unas declaraciones sobre temas de TikTok, streaming, etcétera, etcétera. Por lo tanto, te consideramos ya como el veterano del podcast, además que nos conoces desde hace muchos años, ¿vale? Bueno, para empezar... me gustaría que en la parte última de tu bio, que hemos hablado un poco de esa experiencia que has tenido en la administración pública con el proyecto del Spain Audiovisual Hub, me gustaría que nos explicaras un poco, dentro de tu rol como asesor, en qué se ha basado ese proyecto, ¿no? Porque yo creo que al sector de los medios les puede interesar mucho dentro de la industria audiovisual
qué conexión ahora mismo tiene la administración pública con todo este tipo de temas. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto? Bueno, pues es un proyecto, en primer lugar, que nace del Plan de Impulso a la Industria Audiovisual que aprobó el Gobierno de España allá por marzo de 2021. Y es muy interesante esa génesis porque lo que hace la Administración es analizar qué industrias tienen un potencial de crecimiento para la economía española después de todo el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19, ¿no? Y una de esas industrias es precisamente el audiovisual. Se identifica como una industria que potencialmente puede crecer por encima de otras industrias no tan asociadas al mundo cultural o del audiovisual, ¿no? Ese hecho es el que determina que se asigne de todos los fondos de recuperación aprobados por la Unión Europea para los distintos países, para esa recuperación económica después de la pandemia, se asigne un importe, ¿no? Inicialmente de unos 1.300 millones de euros para dedicarlos a diferentes objetivos que están descritos en ese documento, ¿no? Del Plan de Impulso a la Industria Audiovisual, pues destinarlos a esos objetivos ordenados en 4 ejes. No me voy a extender con todo eso porque es un poco lioso. Y lo más interesante también, aparte de esa asignación de fondos de unos 1.300 millones de euros, siempre me preguntan, ¿y con 1.300 millones de euros se puede transformar una industria? Siempre digo, mira, yo como parte de la industria diría, y a lo mejor ni con 10.000, ¿no? O sea, hace falta mucho dinero, pero la realidad es que no habíamos contado, si miramos para atrás, con algo similar, ¿no? O sea, con una aportación tan importante para poder impulsar la competitividad, la resiliencia, etcétera, de nuestra industria, ¿no? Pero a lo que iba es que, además, lo interesante es que se hace una aproximación a la industria audiovisual de amplio espectro, ¿no? Normalmente decimos, oye, el cine, ¿no? El cine, pues tradicionalmente, con sus luces y sus sombras, ¿no? Para algunos ha sido quien ha disfrutado, ¿no? de esas subvenciones. Bueno, disfrutado igual no es la palabra, pero que ha tenido acceso a esas subvenciones del ICA, del Ministerio de Cultura, etcétera. Pero aquí se aborda también desde el punto de vista de la producción de contenido serializado, de contenido digital, de contenido inmersivo, de videojuegos e eSports, ¿no? Esto, claro, amplía el foco muchísimo, aborda, pues como digo, algo que yo comparto y suelo decir, que es aproximarse al audiovisual desde una visión holística, ¿no? Es decir, desde todos los aspectos de la industria, la producción, la distribución, la internacionalización, la creación, por supuesto, ¿no? A partir de ahí, mi labor en esto, ¿no? Como yo llego al proyecto del Spain Audiovisual Hub dentro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pues es como una persona de la industria. Yo suelo decir que era como el infiltrado de la industria en la administración pública, porque lo que interesa en ese momento, al poner en marcha el plan, es tener justamente esa visión, ¿no? Lo que se quiere es acertar lo máximo posible a la hora de emplear los fondos. O sea, que realmente las personas que estuvimos asesorando en el Spain Audiovisual Hub les ayudemos a entender desde dentro de la industria cómo se va a percibir, dónde están lo importante, ¿no? Dónde hay que incidir para que realmente ese dinero produzca los efectos esperados, ¿no? Ahora, cuando explicabas el proyecto, hay un tema que a mí me genera siempre mucha curiosidad por el tipo de trabajo que nosotros hacemos aquí en Visoci, que ya sabes que trabajamos con los medios, de la mano de los medios, y parte de esos medios son, pues bueno, medios del sector audiovisual, de televisión, fundamentalmente. Comentabas que dentro de ese proyecto ya no solo por decirlo de alguna manera, se afrontaba la industria cinematográfica, que era lo que comúnmente dentro de la administración pública entiendo que más se trataba a nivel de subvenciones o a nivel de promocionar proyectos, sino que ya ahí se abre el espectro y entran otro tipo de industrias dentro de la industria audiovisual, pues como pueden ser la propia televisión, con temas de productos de series, etcétera, pero ya entran streaming, gaming, videojuegos, eSports, etcétera, etcétera. Ese escenario actual, que es un escenario que evidentemente afecta a todo el sector de la industria,
dentro del sector de lo que llamamos comúnmente sector audiovisual, dentro de los medios, entiendo que todo eso ya también se ha ido transformando durante todos estos últimos años. En el escenario actual en el que nos manejamos, de lo que podemos llamar la industria audiovisual, ¿qué idea tienes tú, qué visión tienes del actual estado de la salud, por decirlo de alguna manera, de esa industria dentro del entorno de los medios de comunicación? Pues bueno, perdón. Claro, si analizamos hacia atrás y al momento actual, para venir al momento actual, porque es necesario mirar lo que ha pasado en los últimos 3 años, ¿no? La pandemia supone una distorsión de todo el consumo audiovisual, ¿no? Sea por streaming, por televisión, pero tiene una incidencia especial en el streaming, provocando una inflación del contenido. Por ejemplo, era necesario atender a una demanda que no tenía muchas opciones de ocio, ya no solo primero por los confinamientos, sino después por las restricciones de movilidad. Entonces, pues el ocio, no podemos ir al cine, no podemos ir a conciertos, etcétera. El ocio se centra en el consumo doméstico de contenidos audiovisuales de todo tipo, ¿no? Eso supone un crecimiento espectacular del consumo de contenido por streaming, también impacta en el consumo tradicional de televisión, etcétera, que después hemos visto un aterrizaje, ¿no? Es decir, cuando ya las opciones de ocio se han abierto, hemos podido volver a las salas de cine, ir a las bibliotecas e ir al teatro. Claro, compartimos nuestro tiempo libre de consumo de contenidos, me refiero en el aspecto de ocio, porque también consumimos contenidos en movilidad, ¿no? Estamos accediendo a medios de información, a las redes sociales, etcétera. Pero el importante, que está centrado en el tiempo de ocio, empieza a diversificarse, de manera que hay un aterrizaje importante en todo lo que es ocio, digamos, digital, que supone que ahora tanto el consumo por streaming, incluso el consumo por televisión, etcétera, haya descendido. Todo eso unido a una reestructuración de las propias plataformas de streaming, ¿no? Uh-huh. Que incapaces, entre comillas, de conseguir unos objetivos de crecimiento acelerado al estilo de los negocios de Internet. O sea, pensemos en cómo ha alcanzado TikTok sus primeros 1.000 millones de usuarios, pues en 1 año y pico, cómo lo consiguió Facebook, etcétera. En el mundo del streaming bajo suscripción, especialmente, ese crecimiento no es tan acelerado. Se crece, pero no tanto. Y además hay un churn elevadísimo. La lealtad es muy baja. Nos suscribimos, o si se puede generalizar, para ver un contenido concreto. Agotamos ese contenido y anulamos la suscripción. Entonces, este es el escenario actual de transformación del modelo digital o de streaming de consumo audiovisual, ¿no? Vale, luego volvemos, si quieres, al tema de los modelos de suscripción, más con los modelos de negocio que se están implantando, para que nos expliques también qué es lo que se está haciendo y hacia dónde crees que se puede llegar. Y en este escenario que estás planteando, que nos planteas, mi siguiente pregunta es: ¿todo esto cómo encaja dentro de lo que son los propios medios de comunicación convencionales? Hablemos de las cadenas de televisión, ¿vale? Con todo esto, es decir, tú ahora mismo nos estabas explicando que desde hace unos años hacia aquí, y con el tema de la pandemia se aceleró todo, lo que es el consumo de contenido de entretenimiento en formato audiovisual, de alguna manera, ya cada vez hay más actores, más protagonistas a la hora de crear y difundir ese contenido, y las cadenas de televisión ya no tienen esa exclusividad de ese contenido de entretenimiento. ¿Qué encaje ahora mismo ves, o qué rol crees que pueden tener las cadenas de televisión en todo este actual escenario que hay de plataformas de streaming, plataformas como Twitch también, con toda esa competencia por la atención del usuario de videojuegos, gaming? ¿Qué encaje ves y qué rol crees que las cadenas de televisión, por ejemplo, tienen en este momento? Bueno, pues por un lado distinguiría, o sea, en la televisión tradicional, TDT, yo, quien me conoce, siempre lo digo, sabe que soy muy defensor de la TDT, de la televisión en abierto, con sus luces y sus sombras de nuevo. Pero habría que distinguir entre las televisiones públicas y las privadas. Las públicas tienen una misión muy importante en este escenario de oferta masiva,
que es mantener encendida la llama de los contenidos diversos, de la diversidad cultural, de la diversidad por esos contenidos que representan los valores ciudadanos, etcétera, más allá del entretenimiento, que también yo soy muy defensor de que la televisión pública tiene que proveer de entretenimiento, ¿no? Además de promocionar la propia industria de producción nacional y local y demás. En el mundo de las televisiones comerciales o privadas, pues claro, sus misiones son similares, no podríamos extraerlas de esa misión de diversificación, de atender a, ¿no?, de respetar o de promover los valores ciudadanos y demás, pero son negocios que se deben al negocio, ¿no? Y para ellos la competencia con plataformas de streaming que además están entrando en su modelo, ¿no?, que están añadiendo su parte publicitaria, pues es muy encarnizada. Teniendo en cuenta algo de lo que yo siempre he sido muy crítico en mis tiempos de Radio Televisión Española y hoy, y todo el mundo de la tele me conoce, no sé si tanto por ello, y es ¿por qué nos hemos retrasado en incorporar las tecnologías que las plataformas de streaming, de las que las plataformas de streaming disponen? Pues esas tecnologías no han venido de otro planeta, son tecnologías estándar, pero las han puesto en marcha y han evolucionado sobre ellas de tal manera que incluso ayer o antes de ayer el CEO de Disney decía: para poder seguir compitiendo en esto tenemos que ser capaces de incorporar la tecnología que tiene Netflix, que nos está por delante. Y Disney no es una empresa que se caracterice porque se le escape algo, ¿no? Y porque en un momento dado haga inversiones en temas tecnológicos. Pues reconoce que el liderazgo de Netflix tiene mucho que ver con el empleo de la tecnología, ¿no? Pues eso mismo es para todas las teles, ¿no? Esa falta de lo que yo digo, una cultura de la innovación. Porque una cosa es incorporar la tecnología de streaming y tal, es estándar, eso lo puede utilizar todo el mundo, y otra es incorporar una cultura de innovación, donde continuamente se esté pensando en qué es lo siguiente y qué se necesita para atender las demandas de la audiencia, ¿no? Porque tú le acabas de decir la última palabra que ahora decías, es decir, el trasfondo de todo son las audiencias, ¿no? Es decir, vivimos ya en una época en que las audiencias cada vez son más fragmentadas, hay multitud de audiencias muy diferentes y que cualquier industria de contenidos, en este caso de entretenimiento, sea un medio de comunicación o sea una plataforma concreta, tiene que trabajar en base a cómo llegar a esas audiencias o cómo conocer muy bien cómo consumen las audiencias esos contenidos. En el contexto de los medios, y luego entraremos un poco, que me gustaría que me explicaras más sobre las plataformas tipo streaming tipo Netflix, HBO, etcétera, pero en los propios medios estamos viendo que se está dando una situación en la que, ese encaje es difícil en este tipo de procesos. Eso que hablabas de no solo la tecnología e infraestructura, sino la capacidad de con eso poder innovar en formatos nuevos, etcétera, pues es un reto de cara a los medios de toda la vida, pero incluso ese escenario se complica más porque aquí ya no solo estamos hablando de los medios como son las cadenas de televisión, sino que hay otros medios, como los podríamos considerar hasta ahora prensa, que ya en el entorno, en el ecosistema digital, empiezan a hacer sus introducciones en todo este mundo, sobre todo del streaming, ¿vale? ¿Cómo crees que de cara a las audiencias, sabiendo que hay un tiempo límite de consumo por cada persona, cómo crees que sobre todo en las nuevas audiencias pueden acoger proyectos que vayan a lanzar esos medios de comunicación convencionales de toda la vida? ¿Crees que esos medios lo van a tener más complicado de cara a poder captar esas audiencias? ¿Cómo lo ves tú eso? Pues sí, es bastante complicado cuando pensamos en que, digamos, el cambio generacional, que siempre las generaciones se suceden una detrás de otra y los gustos y la forma de consumir contenidos cambian. Pero siempre digo, como decía McLuhan, ¿no? Siempre hay ese fenómeno de remediación, ¿no? O sea, los medios nuevos se incorporan a los viejos, ¿no? A los anteriores, ¿no? De tal manera que los medios digitales de hoy tienen algo de la prensa anterior, tienen algo de la radio anterior, o sea, incorporan eso. Pero claro, como tú apuntas, las nuevas generaciones
sus gustos, su forma de acercarse a los medios es diferente porque están muy digitalizados, ¿no? Entonces, no encuentran en los medios tradicionales o en los medios digitales tradicionales, que llamo yo, esa respuesta a sus demandas, ¿no? Y ahí se podría debatir, ¿no? Si informarse por TikTok, ¿no? De la actualidad, como hacen muchos jóvenes, es lo más adecuado para una sociedad, digamos, sana o no, ¿no? Si hay demasiado sesgo, demasiado ruido, etcétera, ¿no? Este es el gran debate que hay ahora mismo a nivel incluso internacional, ¿no? Claro, también podemos decir, pero es que los medios tradicionales, digitales, son mejores en eso. O sea, dice, bueno, pues su trabajo es más profesional, ¿no? Lo hacen periodistas, se atienen a metodologías, a formas de abordar la noticia, etcétera, que independientemente de que luego tengan sesgos de otro tipo, de línea editorial, el trabajo se hace de una manera muy profesional. Mientras que en otros entornos, estos medios entrantes, ya no tan entrantes, que se han ido propagando, pues no hay ninguna garantía de que sea así. El impacto de los algoritmos, por ejemplo, etcétera, pues está transformando, ¿no? Al final, cómo percibimos la realidad informativa. Lo que tiene es la inmediatez y la forma de ofrecerlo que no tienen los medios, digamos, clásicos. Que fundamentalmente es la manera de acceder a esas audiencias. Es decir, los medios clásicos, por decirlo de alguna manera, son realmente esos profesionales que te generan el contenido de calidad, no solo ya informativo, sino también de entretenimiento, pero que a día de hoy están en ese reto de... vale, seguimos haciendo un contenido, incluso se están haciendo esfuerzos, y luego hablaremos, si quieres, un poco de cómo se está adaptando el tema de los formatos de contenidos, pero que sí que están haciendo un esfuerzo en ese sentido y que la calidad del contenido la van a tener. Pero quizás el gran reto que tienen es que ese contenido tiene que llegar en forma y en tiempo adecuado para que realmente esas audiencias te lo consuman, ¿no? Y ahí entramos dentro de pues, un ecosistema donde pues, hay que meter el tema de las plataformas digitales, etcétera, etcétera, y todo forma parte de eso. Pero entiendo que en principio el principal reto de este tipo de medios es el poder llegar a esas audiencias. En la parte de contenido de formato... Y ahí, perdóname, David, y hay un tema de marca también. O sea, si yo veo en un feed, ¿no? o en TikTok las marcas, si yo veo... Y menciono algunos, que no se sientan aludidos. El País, El Diario, La Razón, el que sea. A mí esas marcas, no, bueno, a mí sí, pero a los más jóvenes no les dicen nada. Todo lo contrario, les resulta rechazo. Esta gente hacía periódicos en papel. ¿Esto qué es? ¿No? Sin Entonces, embargo, a lo mejor ven Actuality y dicen... claro, y siguen Actuality, ¿no? Porque esto es nuevo, es fresco, es tal. No me paro a pensar si la información elaborada en Actuality está hecha de una manera muy profesional y demás, o no, o la de cualquier otro canal o demás de YouTube o de TikTok, y la del País sí está hecha con calidad y tal. Simplemente es que la marca no me causa un rechazo, ¿no? Siempre digo que incluso en las televisiones, uno de los problemas que tiene es de marca. O sea, en el sentido de que Netflix suena cool todavía, ¿no? Sí. Su marca no está desgastada, pero la 1, Telecinco, con todo mi cariño a todos mis compañeros de esas teles, la Sexta me suena como que eso no es de mi tiempo, ¿no? Entonces hay un problema de posicionamiento de la marca, ¿no? También. De hecho, las nuevas plataformas de streaming, y perdona que me extienda en esta interrupción, lanzadas por algunas televisiones públicas, como la catalana y la de Euskadi, ni siquiera llevan en su nombre nada que deje un rastro de TV3 o de ITV. Las tenemos de otra manera, ¿no? En esa búsqueda, más o menos acertada, ya lo veremos, de desalinearse con marcas que a las nuevas generaciones no le dicen nada, ¿no? Es curioso, porque no deja de ser a veces una paradoja en la que sí que cuando hablamos de información pura y dura, sí que vuelve a haber un resurgir de esa credibilidad de la marca, de un medio, de un periódico, etcétera, sobre en los negocios de, por ejemplo, de branding content, etcétera, que siguen siendo elementos muy fidelizadores y de cara a las marcas, pero sin embargo, pues sí, lo que comentas de dentro del mundo del entretenimiento, sobre todo el que determinados contenidos, incluso la propia marca del medio de toda la vida pueda ser una barrera, es un hecho
cuanto menos curioso para los que no somos de las generaciones jóvenes, pero que evidentemente es lo que pasa, es la situación. Para acabar, siguiendo un poco enlazando toda la parte sobre todo de streaming y de plataformas de streaming con el mundo de los medios, en uno de otros podcasts que hicimos, hablando con un responsable de redes de un medio de comunicación de deportes, nos comentaba un poco la experiencia que estaban teniendo con Twitch. Y que es una experiencia que uno viéndolo desde fuera, yo soy consumidor de Twitch, pero no he jugado en mi vida un videojuego, pero soy de esa nuevos usuarios que se incorporan a este tipo de plataformas porque quieren consumir un contenido, entre comillas, convencional, pero de una manera diferente y en una plataforma diferente. Entonces nos comentaba que la experiencia que estaban viviendo era que evidentemente les estaba costando mucho trabajo el implantar pues un canal nuevo como Twitch con su parrilla en la que tenían que hacer programas, etcétera, y que estaban en un momento en el que, por ejemplo, cuando tenían que elegir qué KPIs eran los estratégicos para ellos, quizás los menos estratégicos por el contexto en el que ellos se mueven, pues son los KPIs típicos de las views o incluso el número de suscriptores o el número de seguidores, ¿no? Pero que este tipo de plataformas les estaban sirviendo a ellos también para que fuera una materia prima en la que generar contenidos que luego esos los pudieran producir de esos contenidos hechos en streaming otro tipo de contenidos para distribuir en múltiples plataformas digitales, etcétera. En ese proceso de trabajo de formatos, ¿crees que los medios de comunicación pueden hacer un uso muy instrumental y que se pueden ver muy favorecidos con esa falta todavía de conectar con ese tipo de plataformas de streaming, pero que pueden a través de ahí pueden generar negocio con la creación de contenidos a partir de ahí? Sin duda, lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera coherente con la plataforma Twitch. No es una plataforma sencilla en la medida en que rápidamente se te puede ver, si me permite la expresión, el plumero, ¿no? No soy de esta comunidad, no soy de Twitch. Para Twitch, los contenidos de Twitch, ¿no? Lo que espera la comunidad de Twitch. No nos olvidemos que Twitch lo más increíble que tiene es que es una emisión en directo interactiva. O sea, ha hecho realidad lo que soñó la televisión siempre, que las emisiones pudiesen ser interactivas. Con todo lo bueno, una vez más, y lo malo que tiene, controlar, moderar, etcétera, no es sencillo. Y las emisiones llegan a ser muy largas. Sí, ya no solo las de videojuegos, ¿no? Pues los canales como uno de deportes de los más exitosos en Twitch, como el del Chiringuito, pues son emisiones muy largas, ¿no? Pero el formato tiene que estar encajado o tiene que ser coherente con la plataforma. Yo siempre recuerdo una vez que Pablo Romero, mi buen amigo Pablo Romero, y con el que colabora en algunos proyectos, un saludo Pablo y a toda la gente de Tarquinia, me decía, pues hablando con mi hija, su hija adolescente, estaba hablando de una circunstancia que había pasado, un tema de actualidad, no me acuerdo cuál era, si un terremoto o algo así que había sucedido hace años, y claro, me sorprendió que lo supiera de una manera tan instantánea. Y le dije, ¿y cómo te has enterado de eso? Y dice, siguiendo a un youtuber en Snapchat. Y le pregunté, ¿quién es? Dice, uno que se hace llamar CNN. La CNN hizo una adaptación extraordinaria, como lo ha hecho ESPN en su momento y otros canales tradicionales, al entorno de Snapchat. De tal manera que esa generación joven, para ellos les parecía natural. Y como no habían tenido ningún contacto anterior con una marca tan importante del mundo de la información como la CNN, les parecía que era un Snapchatter más que estaba contando una historia, ¿no? Un creador de contenido más, exactamente. ¿no? Sí, entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo que no podemos es impostar y intentar encajar lo que somos como medios fuera de esas plataformas en esas plataformas. Hacer streaming en Twitch es algo muy comprometido. Tienes que saber hacerlo, utilizar el lenguaje, tienes que ser considerado, como tú bien dices, un creador o creadora de contenidos dentro de una plataforma como Twitch. Estar abierto a esa interactividad y demás. De hecho, programas de entretenimiento como pueda ser Operación Triunfo han funcionado súper bien en Twitch. Con ese enfoque estoy haciendo un streaming live streaming al estilo de cómo se hace en Twitch. Y lo que tú dices, con esa idea de que
o sea, Twitch, como sabes, no conserva el contenido, depende un poco del estatus que tengas, de si eres afiliado y demás, pero generas un contenido que puedes reutilizar. En el mundillo se suele decir que YouTube es el backup de Twitch, ¿no? Porque claro, en YouTube los contenidos no caducan, los puedo editar, reeditar, etcétera. ¿Y de quién hemos aprendido a hacer eso? De los streamers, de los youtubers, de los creadores de contenido en esas plataformas, que es con quienes hay que aprender. No el estilo de contenido, porque a lo mejor si soy un medio, su estilo no es el que me encaja. Hemos tenido una reciente polémica con los Goya por entrar en el estilo de tal, pero sí en cómo lo hacen, ¿no? Sí, Esa es, sí. Eso que cuentas creo que es muy interesante porque nos hemos encontrado, ¿no?, con casos en medios que efectivamente cuando pues han tenido que hacer eso, por ejemplo, que están haciendo un esfuerzo en emitir streamings, etcétera, con mayor o menor éxito, a ir aprendiendo, es un proceso de aprendizaje. Llega el momento en el que dicen, bueno, ¿y de esto qué más podemos sacar?, ¿no? Y ahí es cuando hay que hacer piezas de todo esto. Es decir, me lo invento, de un streaming de 2 horas de duración del tema, pues de una tertulia de fútbol, de lo que sea, de ahí tenemos que sacar piezas. Yo lo que he visto es que la dificultad inicial que tenían es que la manera en que emitían ese streaming, inicialmente les generaba muchas dificultades para poder hacer eso, porque no podían. Entonces han tenido que ir adaptando su narrativa dentro de Twitch, en el que tienes que contar con los usuarios que están interactuando y tienes que, por decirlo de alguna manera, construir narrativas que luego te den pie a poder crear piezas, por ejemplo, y sobre todo el distribuirlas mucho en TikTok, que en algunos casos les va generando mucho beneficio, ¿no? Pero bueno, no es fácil. O sea, lo que vemos es que no es fácil esa adaptación. Pero hay ejemplos muy buenos y de hecho de marcas importantes que han sabido entender qué se puede extraer de una plataforma como Twitch. A mí me fascina Twitch porque al final estás creando un show, lo estás co-creando con tu propia audiencia, por ejemplo, gracias a esta interacción con el chat, y de hecho de esa interacción puedes ir a tiempo real transformando el propio contenido. Y sobre todo otra idea que me parece espectacular y muy asociada al gaming, como es la recompensa por el visionado, ¿no? O sea, yo por ver el contenido que me ofrece un canal puedo conseguir recompensas, ¿no? Entonces, como pensemos si la televisión, ¿no? Imagínate un mundo utópico donde la televisión premiase a su audiencia, no por verla, que en realidad en realidad tú como usuario o como no solo eres un usuario que consumes ese contenido, sino que incluso te puedes sentir como que formas parte de ese proyecto, claro, ¿no?, de ese contenido en sí mismo, claro, ¿no? Sí, eso quizás es un tema que dentro de los medios, bueno, no le veo mucho a corto plazo. No es sencillo, pero es una reflexión sí. interesante cuando, claro, que también se puede debatir mucho cuando este tipo de plataformas me premian por el tiempo de visionado, ¿no? Claro. Es decir, promuevo el que estés viéndome porque te voy a recompensar. Entonces lo hago, ¿no? Y dices, ya, luego habría como las métricas de atención, ¿no? ¿Realmente estoy viendo? Simplemente tengo lanzado el stream. Bueno, ahí hay trucos para ver si estás, ¿no? Los utiliza también Netflix. Pero cuando vemos la tele, ¿no? También vuelvo a Pablo Romero, a mi amigo, que decía, la televisión tradicional se ha convertido en la televisión ambiental. La tienes encendida, pero nadie puede confirmar que tengas la atención sobre ella. Claro. Por si no hay una interacción. La interacción me da una pauta de que sigues ahí. Pero la televisión TDT es como, bueno, ahí la tengo, ¿no? Sí. Y a lo mejor estaba contando si tengo un audímetro, como que estoy viendo la tele. Pero ahora, de hecho, en nuestro sector está muy sobre la mesa este tema de las métricas de atención, ¿no? Muy interesante lo de las nuevas métricas que surgen en toda esta nueva industria, ¿no? Directamente. Pasemos, si quieres, a hablar un poco y que nos ilumines, que nos ilustres un poco sobre la actual situación de las plataformas tipo Netflix, tipo HBO, etcétera, etcétera. Te he oído por ahí hablar, y creo que también antes lo has comentado, que en el contexto de la pandemia hubo un boom, evidentemente hubo un pico enorme de consumos de lo que eran contenidos todos en streaming, pero que quizás ese paso de ese pico tan alto de consumo a luego la pospandemia
que quizás se esperaba un descenso menos pronunciado de lo que ha sucedido y que en este momento, pues bueno, es un elemento negativo de cómo está la actual situación en el mundo del streaming y en el mundo de las plataformas. En ese contexto que tú explicabas, entiendo que está habiendo ahora una reestructuración de los modelos de negocio de suscripción de todo este tipo de plataformas. Básicamente entiendo porque un motivo principal, entiendo que no será el único, es que hemos pasado como usuarios, a mí me ha pasado, de estar suscrito a Netflix, a HBO, a Disney, a un montón de plataformas y que en un momento dado no tienes tiempo para consumir todo, ya volvemos a una normalidad y se genera ese famoso churn, esas bajas, se empieza a generar. ¿Qué nos puedes decir de actualmente ese tipo de plataformas en los modelos de negocio y en la parte de suscripción? ¿En qué momento están? Pues está en un momento totalmente de reconversión, como apuntabas, ensayando de manera, yo diría, muy positiva, por un lado, los modelos híbridos, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando Netflix anunció 2 medidas para seguir en la senda del crecimiento, me preguntó un medio y yo dije que era, o sea, le sorprendió, pero dije que era acertado, por un lado, la eliminación de la compartición de cuentas, ¿no? Hizo mucho ruido en redes sociales, pero yo dije, ese ruido al final no se va a trasladar en un impacto negativo para la plataforma, como ha quedado demostrado. Y otro era el de la posibilidad de suscripciones a menor coste con publicidad. Pues todo lo contrario, ha beneficiado a la plataforma que ha incorporado un nuevo modelo de ingreso y además ha crecido de una manera importante en el último trimestre. Entonces aposté porque se extendería al resto de plataformas, como está pasando, ¿no? Ya lo ha anunciado todas, ¿no? Amazon, no sé si HBO lo ha llegado a anunciar, Disney sí lo ha confirmado, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado hay esa hibridación, la incorporación de nuevas líneas de negocio y a la vez una vuelta al modelo anterior. O sea, durante un tiempo, uno de los argumentos principales de las plataformas de streaming de suscripción era el contenido exclusivo. El contenido lo emitía solo en mi plataforma. Esto tuvo un impacto bestial, por ejemplo, en una empresa como Disney, que de repente su negocio de licencia de contenidos lo redujo, lo eliminó para poder contar con los derechos de su propio contenido para la emisión en streaming. Claro, ahora está haciendo marcha atrás y ahora vemos contenido producido originalmente o por Disney o por HBO en Netflix. O sea, está volviendo ese negocio de licenciar contenido a diferentes plataformas. Otra de las cosas que vemos es, pues eso, por un lado la agregación en contenidos y por otro la agregación de plataformas, donde las telcos están descubriendo que ahí tenían un papel importante, ¿no? Al final yo tengo una suscripción de IPTV con Vodafone, con Movistar o quien sea, y en esa única suscripción me entran a lo mejor 3 plataformas de streaming. Está satisfaciendo, como tú decías, mi necesidad de ver contenido de calidad de plataformas de suscripción y ya no quiero tener 5 suscripciones, la media en España está a 2,5, casi 3, lo máximo que estamos aceptando de suscripciones, entonces como ya las tengo en única plataforma. Y eso incide en que el churn de telcos baje, porque hay más fidelidad si la plataforma me ofrece... Es decir, que por ejemplo, en el caso de Movistar Plus, ¿vale? El usuario, yo que soy con muchas familias, que es muy curioso, ¿no? Que entiendo que aquí en este país ha habido mucha gente que se suscribió al tema de Movistar Plus por el tema de fútbol, por ejemplo, por el contenido de fútbol. Todo ha ido evolucionando y en ese momento estás en una plataforma digital en la que Movistar lo que ha hecho es generar una serie de sinergias y de fusiones con otro tipo de plataformas. Tú entras y ahora te encuentras Warner, HBO, etcétera. Ese modelo, por lo que explicas, se está generalizando. Es decir, de X plataformas que existen de streaming, la gran mayoría van a estar, por decirlo de una manera, muy interconectadas. ¿Es así? Exacto. Y de hecho ya ha sucedido. O sea, la mayor plataforma agregadora del mundo, si no recuerdo mal, es Roku, ¿no?
Roku, en el Roku español no, o sea, no accedemos a tanto, pero en el Roku de Estados Unidos hay 1000 y pico canales diferentes entre canales de pago y con publicidad, ¿no? Entonces tengo en un único sitio y en un único dispositivo de acceso toda esa oferta. Otra cosa es cómo la agrego, ¿no? Yo aquí lo que digo es que las telco tienen la ventaja de que tengo al cliente, porque me contrata a mí el acceso a la conectividad. Y además, en algunos casos, como el de Movistar, tengo una oferta propia de contenidos. Que, por cierto, podríamos decir que Movistar, su posición la podría haber ganado hace años en lugar de dar bandazos con su oferta over the top. Ahora ya ha dado con el modelo, ¿no? Y además tiene una oferta over the top que se puede contratar en cualquier sitio. Pues eso lo tuvo en las manos hace unos años, ¿no? O sea, ya cuando adquirió Canal Plus ya había creado la plataforma over the top. Pues ha tardado en ir para adelante y para atrás hasta que al final ha dado con el modelo. Y ese modelo de suscripción over the top, independiente, no le está funcionando mal. De hecho, podría estar, y lo estuvo en su momento, por lo menos con algunos canales, inserto en la oferta de otras telco. Al final la telco lo que hace siempre ha sido un agregador y ha provisto de la conectividad. Les ha costado mucho entender que esa era su fuerza. De hecho, han querido renunciar al histórico de la evolución de las empresas de telecomunicaciones, esencialmente de Telefónica, ha sido que yo no quiero ser una empresa de conectividad. Quiero ser la empresa que ofrezca contenidos. Quiero ser una video company, se llegó a decir en su momento. Sí. Pero la dinámica del mercado nos ha mostrado que su fortaleza está en dar acceso. Y después, cuando ya te tengo, ya te ofrezco todo lo demás. Y esos acuerdos con DAZN, Netflix, etcétera, me dan un argumento adicional en este momento de mercado donde la audiencia no puede suscribirse a más cosas, dando una oportunidad, por cierto, al modelo de no suscripción, al del AVOD y el Fast TV. Fast TV es el modelo que más ha crecido en los últimos 2 años. Un modelo gratuito que emula la televisión lineal, etcétera, ¿no? Muy interesante lo que está pasando con Fast TV, ¿no? Claro, porque ahora cuando ibas comentando esto, hay un tema en todo lo que tiene que ver con el streaming, ¿no? Ya sea, me da lo mismo Twitch que Netflix, que cualquier plataforma, que comparándolo con las plataformas tecnológicas sociales, con TikTok, con Instagram, con Facebook, etcétera, hay un elemento que entiendo que en el mundo del streaming es crucial e importantísimo, que es la infraestructura. Es decir, tú para poder consumir un streaming necesitas unos mínimos requisitos de lo que decías ahora con el tema de las telcos, de conectividad, y que las propias plataformas de streaming puedan dar servicio a todos esos creadores de contenidos, que no sé si eso está siendo un problema o no. Desde luego genera fricciones, muchas. Porque entiendo que en estos últimos años ha crecido mucho, ¿no?, el número de personas que, por ejemplo, que están utilizando Twitch creando contenido, ¿no? ¿El tema de la infraestructura realmente es tan crítico, es tan importante en este...? Es fundamental. O sea, suelo repetir que el segundo mayor coste que tienen plataformas como Netflix, HBO, etcétera, después de la producción de contenido original o de la compra de contenido licenciado, es la infraestructura, especialmente la de emisión, ¿no? La de CDN, o sea, al final la red, ¿no? Claro, y esto además diferencia a un over the top, ¿no? Un over the top utiliza la infraestructura de internet pública de una IPTV, ¿no?, que utiliza la suya propia. Y ahí es donde están las fricciones. De hecho, Netflix pues tiene abiertas demandas en Estados Unidos por estos temas de disponibilidad de red gestionada contra el principio de la Open Internet y demás, ¿no? Que el Open Internet ha estado en riesgo en Estados Unidos, en Europa también, pero es como un principio asumido, ¿no? Este es el debate que hay, porque las telcos dicen: yo invierto en infraestructura para que otro la disfrute. Sí, bueno, pero al final Netflix llega a acuerdos con las telcos para garantizar que la calidad del contenido es adecuada, ¿no? Entonces, al final pago dinero o llego a un acuerdo con Telefónica o con AT&T o con quien sea para garantizar que la calidad es buena, porque si no hay calidad, al final va a haber churn, es decir, dejo de pagar una suscripción si el contenido se ve mal. Claro, ahora ha habido con el Mobile World Congress, pues ha vuelto a salir el tema del fair share, ¿no?, que llaman las telcos, ¿no? Es decir, oiga, usted que utiliza mi red tendría que pagar por las inversiones de infraestructura
porque las estoy asumiendo yo. No es del todo cierto. La mayor parte del backbone de Internet, los cables submarinos y demás, están están desplegados por Big Tech, por Facebook o Meta, por Google, etcétera. Hasta tal punto que, como bajo mi punto de vista, la parte negativa de esto es que como le sigas presionando, dirán, pues mira, voy a seguir desplegando red y en el futuro no necesitaré de tu red, como hace Google en Estados Unidos. Google es un ISP en Estados Unidos, tiene Google Fiber. Sobre Google Fiber ha lanzado una televisión tradicional, YouTube TV. YouTube TV es una televisión de pago tradicional, agrega canales, etcétera, sobre mi propia red. Así que no me puedes decir que estoy utilizando la de AT&T o otro operador, sino que ya utilizo la mía. No, yo lo que me pregunto es, ¿esa presión de las telcos sobre las Big Tech no podría llevar, supongo que en Europa tendríamos restricciones para que desplegaran su propia red, pero esto es un mercado abierto, tarde o temprano podrían hacerlo, ¿no? Con lo cual limitaría de nuevo la soberanía tecnológica o de telecomunicaciones europea que está tan en boga, ¿no? Creo que el futuro es una colaboración, ¿no? Lo decía el otro día Payete, ¿no? En el Mobile World Congress, que esto tiene que ver con una colaboración, ¿no? Para sostener las infraestructuras cada vez más demandadas. Pensemos lo que está haciendo la inteligencia artificial con la demanda de infraestructura, ya no solo el contenido audiovisual de streaming, sino el uso de data a través de inteligencia artificial, etcétera. Entonces esto va a tener que llevar a algún tipo de acuerdo de colaboración que equilibre la balanza en los dos lados, o sea, que no promueva, bajo mi punto de vista, no motive a las Big Tech a tirar para adelante con el desarrollo de su propia red. O sea, Starlink de Elon Musk, pues ya tengo ahí, claro, ya es mi red, o sea, mi no sé cuántos satélites ya colocados, ¿no? Que no motive para que sigan haciéndolo sin restringirlos y que las telco europeas mantengan una posición de crecimiento, de innovación, etcétera. Ese es el equilibrio que hay que buscar. Yo lo que he dicho en palabras, claro, es como lo resuelvo rápido y no es tan sencillo. Claro, pero no. En términos de ir situándonos en el ecosistema digital que compone todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual o la industria de los medios, claro, ahí todavía se complica más. Es decir, es muy interesante, creo, porque así como en los medios de prensa, radio, etcétera, hablamos en la parte digital de esa relación tan peculiar y tan cada vez más conflictiva que tienen los propios medios de comunicación con las plataformas, asignémoslos a las Big Tech en este caso. Claro, en el mundo audiovisual, por lo que veo en la industria, se añade una variable nueva que es que tienes que incorporar a las Big Tech también, pero en la parte de infraestructura. Es decir, que es un elemento más para que todo ese ecosistema sea mucho más complejo en ese sentido. Claro, y esto, o sea, lo llevamos viendo desde hace años y yo esto, o sea, salí de Televisión Española en 2013 y todos los años anteriores ya estuvimos hablando de esto y al final, bueno, el final no total, pero la transformación del modelo broadcast, ¿no? Claro, el modelo broadcast es un club cerrado que solo se puede operar con licencia en un espectro determinado, etcétera. Pero claro, ya tenemos a más gente viendo contenido audiovisual en el modelo broadband. Uh-huh. El modelo broadband no hay una red restringida para... Entonces, claro, esto genera una tensión adicional que es cómo podemos conservar el modelo broadcast que tiene... Lo interesante que tiene es que es abierto, sin restricciones, solo necesito el sintonizador para todo el mundo, igualitario, etcétera. Todo lo bueno que tiene la televisión en abierto, en un modelo donde yo soy una marca más, que además, como comentaba antes, para nuevas generaciones como... Esta marca es como... ni la considero, ¿no? Porque me suena algo que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Claro, hay quien apuesta por la regulación, ¿no? Protejamos la televisión tradicional por ley, ¿no? Bueno, es posible que sí, ¿no? Que haya determinadas misiones de la televisión en abierto que haya que proteger mediante la regulación. Pero, por otro lado, seguimos viendo esa sangría de audiencia que se va al mundo broadband y que incluso se informa, como decíamos,
en medios que aparentemente, ya no en los medios digitales, no, es que en TikTok, en YouTube, etcétera, ¿no? Yo he participado en estudios con audiencia donde cuando les hemos preguntado cómo te informas, y es así, es en TikTok y en YouTube. Uh-huh. Entonces, mayoritariamente, no en las URLs de los diarios y demás, no, me informo ahí. Entonces, esto está pendiente de resolver, no es sencillo, tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? Con quién domina esta infraestructura y cómo conservamos esa idea, ¿no? De apertura, innovación, o sea, que la regulación no se acaba convirtiendo, ¿no? Alguien decía por ahí, mientras que en Estados Unidos y en China todo esto, cada uno con sus propios intereses, en Europa nos dedicamos a regular, ¿no? Somos como el lugar de la regulación, ¿no? Y bueno, pues sí, no deberíamos ser tan intensos en regular para estrangular, pero sí para poder hacer esa transición, sí, claro, ¿no? La transición que ya lleva pasando años, como digo, ¿no? Madre mía. La verdad que el escenario es cada vez más complejo. Bueno, vamos a ir acabando, Paco, y ya para acabar, pongamos la guinda un poco y cuéntame un poco bajo tu perfil de explorador, no de experto, de explorador de todo el mundo de la industria audiovisual, sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué visión tienes tú ahora mismo de la inteligencia artificial? No sé si solo en la industria audiovisual hablamos de generativa, de otro tipo de inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú ahora y hacia dónde crees que la industria de audiovisual va a ir con un elemento ya tan disruptivo y que parece ser que ya se va a quedar en nuestras vidas como la inteligencia artificial? Pues bueno, contestar esto en breve es casi imposible porque, claro, inteligencia artificial son muchas cosas. Pero bueno, por un lado, siempre digo, la inteligencia artificial en algunas de sus dimensiones, porque la inteligencia artificial son varias cosas, podríamos decir, ya lleva entre nosotros mucho tiempo. Pensemos en todo el mundo del machine learning utilizado, ¿no?, por debajo de los sistemas algorítmicos pues de Netflix, de YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, ese modelo de machine learning para acercar la expectativa de la audiencia al contenido ya lleva tiempo, ¿no? Ahora, claro, lo que realmente está preocupando en la industria, lo hemos visto en las huelgas de Hollywood, ¿no? Como paren la AI, ¿no? Paren la inteligencia artificial porque nos va a liquidar y tal, ¿no? Entonces, la que preocupa es la inteligencia artificial generativa, la que es capaz de sintetizar las voces de actores, reproducirlos digitalmente, todo esto, ¿no?, que se dice que va a pasar y que no es tan así porque, por ejemplo, las voces de los actores están protegidas por la ley, entonces no se puede utilizar tan así. De hecho, el acuerdo en Hollywood, si leemos el acuerdo, no es que hayan eliminado la posibilidad de utilizar inteligencia artificial, lo que han puesto es como un protocolo de cómo debe hacerse, ¿no? Debe ser transparente. Yo, si he escrito un guión y luego utilizas inteligencia artificial para mejorarlo, me tienes que pagar igual, me tienes que decir si utilizas inteligencia artificial, etcétera. O sea, hay unas obligaciones que la ley en borrador todavía a punto de aprobarse de inteligencia artificial europea recoge, ¿no? Como es esa transparencia del uso y esa protección de algunos aspectos, ¿no? Se han identificado, ¿no?, tecnologías de alto riesgo, como es la biométrica, etcétera, ¿no? Pero es imparable porque beneficia a la industria en gran parte. O sea, pensemos, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplos de las que han estado más cerca de la tecnología dentro del audiovisual, como es el videojuego, el desarrollo de videojuegos, o en la producción de animación. La producción de animación es súper costosa, supone trabajar mucho para luego rehacer, y cada vez que rehago, no soy un experto, pero conozco que es así. De repente tengo una herramienta que me permite probar, descartar a bajo coste. Voy a ahorrar costes, voy a desarrollar una película de animación más rápida. No es que la inteligencia artificial pueda hacer una película entera, porque eso no es así, ni puede escribir un guión, pero es una herramienta, y mientras sea una super herramienta, si queremos, mientras tenga ese concepto de super herramienta bajo el control de los humanos, vamos bien, ¿no? O sea, si a mí como creador me ayuda a crear, pues esto es lo que es la historia de la tecnología para los humanos. Si lo que me ayuda es a destruir, ¿no? Porque al final toda tecnología es tan buena o mala como la intencionalidad que se le dé, pues entonces mal, ¿no? O sea, si me ayuda a controlar
los datos de las personas con intenciones, por ejemplo, de divulgar bulos y demás. Una de las grandes preocupaciones es cómo controlar las fake news. Ahora que tenemos una herramienta de generación de fake news súper poderosa, hay que utilizar contrainteligencia, ¿no? para eliminarlo, ¿no? Entonces, sí que dejaría ese mensaje de: es una herramienta fantástica para la creación audiovisual y que cada vez la vemos más integrada y demás. Permite una reducción de costes apreciable, pero no sustituye a lo que hoy en día, ¿no? A los trabajos que hacemos en los diferentes oficios del audiovisual, ¿no? Y que sobre todo también lo que comentabas también antes, que es un elemento tan potente, por decirlo de alguna manera, y que toca todas las capas de nuestra sociedad, y que como todo, que también la parte, por decirlo de alguna manera, del uso ético y de que va a ser muy importante. El otro día, en una entrevista que teníamos con Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra, nos comentaba que por primera vez en España se había creado, en este caso en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra, una asignatura sobre inteligencia artificial aplicada al mundo del periodismo, y que decidieron en su plan de estudios empezar esa asignatura no tanto por la parte, por decirlo de alguna manera, instrumental de la herramienta, sino por la parte ética, es decir, de que los alumnos hicieran un esfuerzo en debatir y en ver todo esto qué connotaciones tiene, porque entendemos que hay que tenerlo en cuenta, y por lo que hablamos, sobre todo en toda la industria de los medios, es algo que se tiene muy en la cabeza. De hecho, perdona que te interrumpa, sí. Eso es lo que me parece interesante. Nunca antes ha habido una reflexión ética tan acusada con una tecnología como la que estamos. O sea, yo antes lo mencionaba, estuve allí cuando casi empezó Internet y no nos hicimos ninguna reflexión ética. Era como: esto es bueno, esto hay que lanzarlo, esto hay que promocionarlo y tal. Pues 2 décadas y media después decimos: oye, igual todo lo que hicimos, claro, debíamos haber hecho una reflexión previa. Sin embargo, con la inteligencia artificial está acompañada de esa reflexión ética desde el principio, y eso lo veo muy positivo, porque es como nos estamos preguntando antes ya si esta tecnología, cómo restringir el uso, digamos, entre comillas, para el mal, que al final el mal, dice, pueden ser muchas cosas ya, pero lo que hace daño a las personas, eso es objetivo, ¿no? Sí. O sea, si a mí me hace daño, eso debe evitarse, ¿no? Entonces, eso me parece... Y muy interesante esto que os comentó Ramón Salaverría, porque eso está súper bien, ¿no? Sí. O sea, normalmente se pone al final, ¿no?, de los programas. Está muy bien ponerlo al principio, ¿no? Sí, bueno, pues seamos positivos en todo este aspecto, con nuestras incertezas, que todo esto al final siempre lleva muchas incertezas, pero sobre todo seamos positivos y sobre todo seamos coherentes y lógicos. Bueno, vamos a acabar ya, si te parece, Paco. Dejamos ya la parte de la industria, la parte por lo que siempre hablamos, y bueno, y qué mejor que en tu caso que nos digas qué canción o qué canción te gustaría que pudiéramos meter en la lista de Spotify, porque lo comento a todos los que estén escuchando el podcast. Paco no solo un gran aficionado a la música, sino que es músico. Tiene su grupo de música. No sé si considerarme tanto músico. También soy un explorador de la música. Pero eres creador de contenidos con el tema de la música. Además, no solo eres usuario, ¿no? Entonces, dinos qué canción te gustaría que pudiéramos. Pues mira, me parecería fantástico poner un tema de Black Pumas, de esta banda, que se llama Colors, porque me parece que refleja también, ¿no?, como estamos dejando esta conversación, como un halo positivo, de cierto optimismo y de, digamos, incluso, si quieres, de hermandad humana, ¿no? Entonces, sería fantástico. Genial, pues las metemos en la playlist. Y nada, Paco, ha sido un placer el poder Muchísimas gracias, David, conversar un rato contigo. Seguiremos conversando muchas veces y sobre todo en este mundo de la industria, que es tan específico y tan especial. Esperemos contar con tus ideas y tu visión de explorador. Siempre agradecido de ello. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Paco.